Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Acá nuevamente el Leroy Orpuela. El día de hoy les quiero hablar acerca de cómo pueden crear su realidad, cómo pueden crear eso que anhelan, eso que sueñan, y se los voy a dar desde dos perspectivas, con dos ejemplos de mi vivencia personal, uno positivo y uno negativo. Para los que no saben, yo tengo una vida muy volátil, siempre tuve una doble vida, como hablo en mi primer video de YouTube, en el cual por un lado yo era una cara buena, una cara que trabajaba, que era trabajador, amoroso, bondadoso, pero tenía otra cara que era la cara del barra brava, del agresivo, del peleador, del tomador, del fiestero, del marihuanero, de esa persona que no le importaba nada por seguir a su equipo de fútbol, por eso lo llevo tatuado en mis piernas. Entonces, hoy les voy a hablar desde esas dos perspectivas, cómo creé mi realidad dependiendo de esa cara y cómo puedo hacer ahora, cómo estoy haciendo ahora para crear mi realidad ahora que gano $2,000 al mes, todos los días estoy creciendo más. Bueno, la primera realidad es que les voy a comentar, pues, la realidad del barra brava. Cuando yo era muy peladito, de las primeras veces que fui al estadio por allá en el 2007, yo recuerdo en mi mente imaginarme viendo la popular del estadio saltar. O sea, yo veía el estadio, a la norte, en ese caso, la norte saltando, quemando pólvora, las banderas, y yo me veía de ese niño. A mí no me dejaban entrar en ese momento en la tribuna, yo tendría que 12, 13 años, yo me veía saltando ahí, yo me veía alentando. Cuando eso se cumplió y pude entrar por primera vez, ya después yo me imaginaba escalando, siendo uno de los duros, de los líderes, viajando a todo lado. Obviamente no lo podía hacer porque pues, no tenía los recursos y todo. Ese pensamiento se creó ese pensamiento, esa semilla, y fue creciendo, fue enraizando, así como estos árboles que están acá, fue enraizando, y pues es muy difícil uno, como Parche Solo, escalar en ese mundo. Parche Solo es el que no hace parte de ningún grupo, sino solo va a la barra y alienta y todo. Ese pensamiento se fue enraizando y con los años se materializó de una manera que yo no esperaba. Yo me mudé de mi ciudad, me mudé a un pueblo cerca a mi ciudad, y en ese pueblo cerca a mi ciudad había uno de los parches, peñas o grupos de una barra más importantes de la barra a la cual yo pertenecía, uno de los parches más antiguos de esa barra, y era uno de los parches de los cuales se encargaban de pintar las banderas, pintar los trapos, lo que me permitió conocer al líder, a uno de los líderes, y empezarme a meter de lleno en todo eso que yo había imaginado cuando era niño. Claro, ese sentimiento se empezó tanto que floreció y se volvió una realidad. Sin pensarlo, yo estaba viajando a todo lado, fuera del país, en muchas ciudades de Colombia, casi que sin importar si había un partido miércoles, domingo, no importaba, yendo a cada uno de los partidos, motivando a muchos de mis amigos pequeños o de gente del pueblo a ir a ver a ese equipo, a seguir a todo lado al equipo, empezando a impulsar y volviéndome un referente, a tal punto que ya todos conocían quién era yo. Pues no todos, pero gran parte de los líderes conocían quién era yo, porque yo hacía parte de uno de los grupos más conocidos de esa barra. Entonces, miren cómo ese pensamiento me llevó a lo que yo algún día soñé, a estar en todo lado, viajando a todo lado, con los líderes de esa barra, y vea hasta dónde me llevó. Llegué a materializar el pensamiento. Claro está, eso no tenía buenas consecuencias porque me llevó a vicios, me llevó a malos hábitos, me llevó a exponerme la vida por muchísimas oportunidades, y bueno, esa es una de las maneras como yo materialicé uno de mis pensamientos. Ahora les doy la otra faceta. Para poder escalar, empezar a viajar y todo eso, yo tenía un trabajo en el cual yo era vendedor. Básicamente yo vendía linternas. Yo tenía que ir a los pueblos, ferreterías, supermercados, almacenes de cualquier pueblo, ciudad o comercio grande, cacharrería, etcétera, de cualquier pueblo. Para los que son de Colombia, desde La Guajira hasta Leticia, hasta el Amazonas. Para los que no son de Colombia, mucho terreno. Era mucho terreno. Pueblos y ciudades grandes. Pero para yo poder
costear ese estilo de vida, obviamente mi estilo de vida barra brava de viajar a Brasil, a viajar a Ecuador, de viajar a todo lado a ver a mi equipo. No digo el nombre porque no quiero herir susceptibilidades. ¿Yo qué hice? Me metí a que yo iba a ser el mejor aperturador de mercado, que yo iba a ser el mejor vendedor. Y lo empecé a enraizar. Yo estuve más de 10 años en esta empresa. Y era tanta la acción que ponía que yo hacía lo que fuera imposible por vender. Si tocaba trabajar desde temprano hasta tarde, hacía lo que fuera por vender, para poder tener los permisos, para poder tener el dinero para costear esos viajes. Ese pensamiento de todos los días, inclusive leía un libro llamado Mandino, el vendedor más grande de todos los tiempos. Eso me llevó, pero increíblemente, a convertirme en el mejor vendedor. Inclusive en mi mejor vez alcancé a vender 80 millones de pesos para la empresa, que son más o menos, unos $20,000 en 15 días. Es buen dinero. Entonces, recorriendo medio país. Y obviamente eso que yo pensaba se cumplió y lo materialicé. Pero ¿a qué voy con esto? Voy a que yo en ese momento no era consciente que yo podía crear en mi mente esa vida que yo quería. Yo no materialicé en mi mente, yo no sabía todavía que yo podía tener el poder de crear. Por eso cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza es porque nosotros somos seres creadores. Nosotros podemos utilizar nuestra creatividad. Y tenemos dos tipos de creatividad. La creatividad de imaginación, que es la que nos deja volar, nos deja soñar y nos deja, wow, así como cuando yo me veía en la barra o así como cuando yo me veía como el mejor vendedor. Y tenemos la imaginación cinética, que son recuerdos que vienen a nuestra mente y nosotros podemos imaginar a partir de esos recuerdos. Entonces, cuando yo entendí esto, empecé a imaginar la vida de mis sueños. Empecé a imaginar qué era lo que yo quería traer a mi vida. Empecé a imaginar los sucesos y situaciones que yo quería vivir. Exactamente hace un año, para esta fecha, yo estaba trabajando en una pizzería en uno de mis momentos más bajos de todo. Me quedé sin trabajo. Si han visto mis historias de Instagram o mis historias en videos anteriores, sabrán que hace exactamente un año yo trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, completamente de lleno en una pizzería, lavando los baños, lavando las sopapas, cocinando en parrilla, domiciliando, haciendo de todo porque era mi medio para estar acá en la ciudad cerca de mi pareja. Cuando yo empecé a estudiar eso, empecé a invertir en conocimiento, desarrollo personal, conocí a Yados, empecé a escuchar a mentores, una mentora a la cual aprecio mucho que se llama Clara, que es una psicoterapeuta brutal de Estados Unidos, de New York. Me quitó muchos temores. Empecé a imaginarme cómo sería mi yo ideal, cómo sería la relación ideal que yo tendría con mi pareja. Las cosas empezaron a mejorar. Esa habilidad que yo había construido, que era el entrenamiento y las ventas, las pude mezclar y empecé a ofrecer mi coaching fitness online. Y de un momento a otro empezó a llegar un cliente y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, a tal punto que se me llenó la agenda y de tener 0 pesos en mi cuenta empecé a generar hasta $2,000 con mi coach fitness online. Y solo fue porque lo puse en mi cabeza. Y no fue solo pensarlo, sino crear un plan para que eso se cumpliera. Entonces todos los días le metía a aprender más, todos los días le metí a desarrollo personal, todos los días le metí al cuerpo, todos los días me alejé de ese entorno de las barras, del fútbol, de todo eso que me quitaba la atención y solo empecé a dar a personas de recuperación, rehabilitación, fisioterapia, mentalidad, entrenamiento. Y todo mi enfoque se fue a eso. Y el solo hecho de cambiar el foco de aquí a acá me llevó a empezar a conseguir resultados. Y es increíble porque lo que yo en este momento estoy creyendo es lo que se va a cumplir y por eso es que todos los días subo, aumento y crezco más. Entonces la invitación en este video es para que tú puedas crear esa persona que admiras y respetas, crear ese ser que tenga la capacidad de crear el futuro que tú lo quieres. Pero no solo imaginarlo, meditarlo, sino es accionarlo. Acciónalo. Cambia un enfoque de un lado al otro. Y así como en estos ejemplos que te acabo de dar, yo pude crear una vida que me alegra viviendo en uno de los mejores barrios de Medellín, ganando más de $2,000 al mes en este momento y creciendo constantemente.
tú también puedes. Antes yo me fumaba 20 baretos a un día, antes me la pasaba de domingo a domingo en una cancha. Ahora vivo en la vida de mis sueños y lo más importante es que vivo en paz, feliz y agradecido por un nuevo día de vida. Mi nombre es Leroy Orjuela, en Instagram me conoces como @Leroy Orjuela. Si quieres ver mi proceso diario, ahí te dejo mi Instagram. Nos vemos.